Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Javi ve Telenovelas. En esta ocasión vamos a hablar de las telenovelas más reconocidas, o más bien vamos a hacer un repaso por la vida en la televisión de Sebastián Rulli, un actor argentino pero nacionalizado mexicano que prácticamente ha desarrollado la mayoría de su carrera en México, aunque es verdad que sus comienzos fueron en Argentina. Pero bueno, para hablar de él y para tener un poquito más de información sobre su trayectoria, tenemos aquí a mi amiga y compañera Patri. Muy buenas, Patri. Muy buenas tardes, Javi. Encantada de estar en este homenaje de los éxitos del gran Sebastián Rulli en las telenovelas. Unos éxitos que no paran de crecer, ya que actualmente incluso está protagonizando una telenovela. Cosecha éxito tras éxito, se puede decir. Exacto. Es un actor que, bueno, pues como todo el mundo sabe, empezó como modelo y, bueno, incluso llegó a estar en países europeos, como por ejemplo aquí en España, en Italia, Francia, y ya después llegó a México y Estados Unidos. Ya entró en el CEA y a partir de ahí pues empezó a dar pues cátedra de ¿qué nos puedes contar un poquito, Patri, de sus inicios? Bueno, pues sus inicios fueron, como bien dices tú, ¿no? En su tierra natal, en Argentina. Hizo varias producciones, entre ellos Montaña Rusa, Otra Vuelta, en 1996. Empezó más o menos hace más de 30 años ya como actor. Y una de las más destacadas en Argentina fue Verano del 98, en la que hacía un papel en el que hacía de Willy, en 1998 a 1999, una telenovela, bueno, más bien una serie se podría decir, producida por la gran Cris Morena, ¿no? Que hablaba pues de chicos adolescentes, un verano en el que se reunían en una especie de, vamos a decir, de sitio de playa y en el que había amoríos, en el que había encuentros, desencuentros. La canción es súper emotiva y bonita y la verdad que aquí pues tuvo una participación. Yo no recordaba casi su personaje, sinceramente, pero sí que fue del ala de Cris Morena, se podría decir. Y luego ya pegó un salto ya en los años 2000, ya cuando empezó el nuevo siglo, a Primer amor a 1000 por hora, ¿no? Ya como Mauricio, en una telenovela ya mexicana, que esta telenovela la verdad que también era como muy de adolescentes, se llevaban mucho en esa época, Javi, las telenovelas de adolescentes también en México. Y ahí, bueno, una telenovela en la que ya estaba protagonizada por Anaí, por Kuno Becker, o sea, con Ana Layesca, Valentino Lanús. Entró por la puerta grande ya, aunque fuera con un papel bastante secundario, ¿no? La verdad, al mundo de Televisa, al mundo del CEA, se podría decir. Exacto. Y bueno, después de todas estas historias con las que él comenzó un poco, pues yo creo que su gran éxito, su salto a la fama, llegó en el año 2004 con Rubí. Ese personaje, ese Héctor Ferrer, el esposo de... Bueno, el que se iba a ser el futuro esposo de Maribel, el personaje de Jacqueline Bracamontes, que finalmente pues se termina enamorando de Rubí, del personaje de Bárbara Mori, incluso esas escenas donde se termina desquiciado, pierde a su amigo, pierde a su familia, pierde a su futura esposa, incluso pierde hasta la vida en un trágico accidente de coche. La verdad es que yo creo que fueron escenas que a todo el mundo nos impactó, ¿verdad? Sí, nos impactaron muchísimo y nos permitieron conocer a un actor de los pies a la cabeza, un actor con muchísima versatilidad, un actor que podía pasar de ser un chico humilde, un chico adolescente casi, a un actorazo que dices, ostras, qué bien se ha metido en este papel y cómo ha pasado de ser un buenazo, por así decirlo, un pelele, se podría decir aquí en España, a una persona súper obsesionada, ¿no? No sé si por el amor o más bien que tenía obsesión por tener el amor de Rubí, ¿no? De alguna manera. Yo creo que fue un poco esa obsesión, sí. Pero bueno, como se fue desquiciando poco a poco, la verdad es que lo interpretó muy bien. Muy tanto bien. Fue su interpretación que en el año 2006 le llega su primer protagónico junto al lado de Marlene Favela, que es una actriz que también en ese momento estaba resurgiendo, estaba siendo uno de los rostros
más impactantes en las telenovelas. Había salido de Gata Salvaje, Marlene Favela. Exacto. Así que pocos años antes el gran de Gata éxito. Salvaje. Y aquí nos regalaron una química espectacular, era haciendo el papel de Sebastián Cárdenas. La verdad es que fue súper bonito ese personaje, me gustó muchísimo. No sé si tú recuerdas algo de él. Sí, un personaje humilde, un personaje que de alguna manera incluso por no entrometerse, porque creo que su hermano se enamora del personaje, es que hace mucho que no la veo, pero se enamora del personaje de Marlene Favela, bueno, se enamora, otro que se obsesiona, porque enamorado él, enamorado Sebastián, no el hermano, este hermano que tenía y demás. Luego se mete en el medio también el personaje de, lo diré, la villana de la historia, Javi, que era muy conocida en el mundo de las telenovelas. Acela Robinson, ahí como en el medio entre los dos y todo eso, pero es verdad que ambos son humildes. En esta telenovela no es como en otras, que uno es rico, el otro es pobre. Lo que pasa es que él creo que gana, no sé si él gana una herencia o algo así, es que no me acuerdo bien, la verdad. Me acuerdo de la mítica canción porque es súper mitiquísima. Pero no me acuerdo si uno de los dos sí que se volvía rico y había muchos problemas en el medio por el personaje de Acela Robinson, que era más malo que malo. ¿Te acuerdas de eso? Y después de Contra Viento y Marea, que fue la verdad una de las historias en las que él se lo descubrimos un poco como protagonista, hizo varias historias como Mundo de Fieras y Pasión, donde incluso compartió crédito con Susana González, William Levy, y la verdad que un muy buen elenco. Fue la última telenovela de época que realizó Carla Estrada, y la verdad es que fue bastante buena. No sé si tú recuerdas algo de esta historia o si no lo llegaste a saber. La verdad que no llegué a tener la gran suerte de ver a Sebastián Rulli aquí en esta telenovela. Siempre he querido como verle, porque la verdad que hace un papel muy bueno. He visto alguna escena así súper suelta y la verdad que me llama la atención, pero nunca he tenido... nunca la he encontrado entera o no sé, tendría que ponerme a investigar, sinceramente. De este personaje no te puedo decir mucho. Bueno, después sí tuvimos un gran éxito en Un gancho al corazón, donde hizo el papel de Mauricio Cermeño. La verdad es que es empresario exitoso, que bueno, que adoptó unos niños, que se termina enamorando de la Monita López. La verdad que tenían escenas... Era una novela un poco entre cómica y... entre drama y cómica, ¿no? Porque la verdad que tenía escenas muy buenas y era un contraste muy bueno ese personaje más serio que era al principio, sobre todo Mauricio, con ese personaje más liviano que era el de la Monita. Y me gustó mucho porque tuvo una química espectacular con Dana García. Y bueno, no sé qué recuerdas tú de esta historia, pero a mí me encantó mucho. Yo la verdad que lo que más recuerdo, sobre todo con mucho cariño, aparte de que, bueno, es una versión mexicana de la gran telenovela argentina Sos mi vida, de Natalia Oreiro, que es una gran cantante y actriz también en Argentina. Y lo que más recuerdo con especial cariño es sobre todo lo que tú dices, ¿no? Un hombre que está como muy aferrado como a la soledad, por así decirlo, pero de pronto adopta, si no recuerdo mal, a 2 huerfanitos, ¿no? Bueno, no estaba aferrado a la soledad. Él era el novio de Constanza. Era el novio de Constanza, pero yo le veía como muy solitario, como que le faltaba algo, como que tenía un vacío existencial. Exacto. No sé, algo así, ¿no? Le gustaban los coches de carreras, juraría, ¿no? Que era piloto, tal. Y yo lo que, pues eso, adoptó a 2 niños, que uno de ellos era Renata Nozny, el personaje interpretado por Renata Nozny, y que luego, más adelante, protagonizaría con ella, por ejemplo, El Dragón. Así que imagínate, eso para mí sí que fue como un chip, un cambio muy drástico, ¿no? Pero me encantó el hecho de la quimicaza que tenía con Dana García, lo que nos reímos con los dos juntos en pantalla, tanto con Mauricio como con el personaje de la Monita, ¿no? En todas las peripecias que le metía la Monita a Mauricio, en todos los embolaos, por así decirlo. Me reía mucho también con Raúl Araiza, también creo que estaba en el elenco. Bueno, un elenco espectacular y yo creo que fue un cambio muy drástico, ¿no? Un cambio que se notó la versatilidad de Sebastián Rulli, porque de verle a un personaje humilde, primero adolescente, luego un personaje humilde, luego un personaje de época en pasión, a verle a un personaje tirando más hacia la comedia, ahí se notó la gran evolución, ¿no? A un personaje obsesivo en Rubí. Fue una evolución
tremenda. Ya nos faltaba el villano, ¿no? Que llegó después ya, más villano. Exacto, correcto. Y después justo de eso, pues tuvo una pequeña participación especial en Cuando me enamoro, que creo que estuvo en los 2 primeros capítulos, haciendo el papel de Roberto Gamba. Y a partir de ahí, pues bueno, ya después volvió otro de sus grandes boom a nivel mundial, como fue el de Teresa, ¿no? Donde hizo el papel de Arturo de la Barrera, que es justamente la historia en la que conoció a su actual pareja, Angelique Boyer. Con la que lleva ya, pues no sé si son 14 años o cuántos, la verdad, perdí la cuenta. Pues bueno, piensa que fue en el 2010, así que sí, más o menos llevarán 14 o 15 años. Sí, pero en Teresa no estuvieron juntos. Empezaron en Lo que la vida me robó. Digo desde que se conocieron. Como pareja fue Lo que la vida me robó. Después. Sí, exacto. Y bueno, pues aquí en Teresa yo creo que hacía un personaje, bajo mi punto de vista, no vi toda la telenovela, entonces no sé hasta qué punto era igual, así que ya me corrige si me equivoco, o que me corrija los espectadores que hayan visto Teresa, pero como muy parecido al personaje que interpretó en Rubí, ¿no? Un personaje muy obsesionado, Lo vi muy parecido lo poco que vi, las pocas escenas que vi sueltas. No sé si es así. Dejó huella, dejó también mucha huella. Dejó mucha huella, hombre, porque la quimicaza que tiene con Angelique es que traspasó la pantalla al punto de que, mira, triunfó el amor, triunfó, y espero que siga triunfando. Son de los pocos que me quedan, Javi, en el universo telenovela, universo actuación, de las pocas parejas a día de hoy por las que todavía sigo creyendo que el amor para siempre sí se puede conseguir. Porque me faltan pocas. Ya hay gente que... Ya tengo parejas que se han separado después de 18 años. Así que, por favor, que estos me duren para toda la vida. Es lo único que pido. Porque son increíbles. Bueno, después de esta historia justo llegó Amores Verdaderos, adaptación de Amor en Custodia, donde hizo el papel de Guzmán, que la verdad es que fue una actuación sublime. También una química increíble la que tuvo con... Eiza. Con esta actriz, que no recuerdo el nombre. Eiza González. Eiza González. Con Eiza González. Eso, con Eiza González. Y la verdad es que fue espectacular esa química. También dejó huella en los espectadores. Y justo, pues poco después volvió otra vez a trabajar con Angelique Boyer en Lo que la vida me robó. Una telenovela donde ahí nos demostró una grandísima versatilidad, porque fue, primero, un hombre pues que compró al amor de su vida. Después se terminó enamorando de él, pensó que la había traicionado y terminó bien siendo un poco como antagonista, porque pensaba vengarse de ella pensando que la había traicionado, pero después lucha, recupera su amor y se vuelve otra vez un hombre bueno. O sea, que tuvo muchas facetas en esta historia. Qué fuerte, ¿no? Como que muchos cambios de humor, por así decirlo. Sí. O de personalidad, ¿no? Sí, más que de humor fue la historia la que le llevó por esos cambios y tuvo muchas facetas diferentes dentro de un mismo personaje, y ahí demostró un poco la versatilidad, ¿no? De que el personaje de Alejandro Almonte, que a día de hoy es uno de los grandes recordados también de su larga trayectoria. La verdad no. Después de ahí se tuvo una breve pausa de un par de añitos, y después estuvo en 3 veces Ana, donde hizo el personaje de Santiago García, que realmente era un personaje malvado, porque era Marcelo Salvaterra, no sé si lo recuerdas, Pati, sí, que tenía como esta doble personalidad, y a raíz de un accidente olvidó sus recuerdos, se convirtió en una persona buena, hasta que volvió otra vez a salir su personalidad mal y tuvo que luchar contra esos demonios. Y tuvo que luchar contra él mismo de alguna manera, ¿no? Fue muy fuerte. Exacto. Eso. ¿Qué te acuerdas de ahí? Me encantó. Además, volvió otra vez a protagonizar junto a la gran Angelique Boyer, después de Lo que la vida me robó, ¿no? Entonces fue como, ya hubo 3 protagónicos, ya llevamos 3 protagónicos, ¿no? Que son Teresa, Lo que la vida me robó, y esta 3 veces Ana, y la quimicaza que tenían volvía otra vez a reflejarse en la pequeña pantalla entre Angelique, el personaje, pero tanto con la... Porque claro, hay que recordar que Angelique hacía 3 personajes, hacía trillizas, y hacía el personaje villano malísimo que parecía Teresa 2.0, hacía luego otro personaje como más buenecita, tal, que parecía pues otros que había hecho como Abismo de Pasión y demás, más humilde, la acróbata, ¿no? Esta era acróbata, juraría el personaje, y luego estaba el personaje más también humilde y bueno, pero que padecía un defecto en la pierna, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues se enamora de su personaje, como que se enamora
cuando es bueno, ¿no? Del personaje humilde del acróbata, pero el personaje villano de Angeli interviene de alguna manera, ¿no? Una de las Anas, la Ana Leticia creo que se llamaba, interviene como para causar maldades y meter como cizaña, ¿no? De alguna manera. Exacto. Y él cómo lucha tanto con los problemas internos de todo tipo de parejas y todo lo que sucede en la trama en general, y con su propio demonio interno, su lucha interior. Esa lucha interior me encantó. Verle en esa dualidad de mundo, ¿no? ¿A quién hago caso? ¿A mi verdadera conciencia, a mi verdadera esencia buena o a la parte más malévola maquiavélica? Exacto. Esa parte me encantó. La verdad es que fue muy bueno, y justo después de eso lo vimos en Papá Toda Madre haciendo un personaje completamente diferente, un personaje cómico, nada que ver. Un personaje muy... Me encantó. No tenía nada que ver, ¿a qué no? Nada que ver, en el sentido de que era un personaje muy cómico, pero hay que recordar que era un mujeriego nato. Lo que pasa que cuando conoce a Nifer, a la niña pequeñita, que resulta que es su hija de 5 añitos, que además es súper mona, con los ojos verdes, me acuerdo perfecto, morenita, y la conoce y demás, pues bueno, tiene que ser un padre, por conveniencia, por así decirlo, un padre forzado, que al final resulta que empieza como a sentirse acamelado por la niña, por la dulzura de la niña, lo graciosa que es, y al final se convierte en un padrazo, ¿no? Y bueno, y aquí junto con Maite Perroni, que yo creo que nunca habían protagonizado juntos, también hizo una química bastante bonita, estuvo bastante guay. Me gustó mucho la relación que tenía con... Sí, la verdad es que también tuve... Sí. Me gustaba mucho la relación que tenía con el actor español Sergio Muri. Una muy buena química, la verdad, me gustó mucho. Y creo que todo el vecindario hizo muy buena química, porque también con Raúl Araiza... Con el actor español Sergio Muri me encantó. Bueno, fue increíble, que era un homófobo total. Me encantó, de verdad, me reía mucho. De hecho, si algún día... Yo creo que es de las típicas telenovelas que algún día no me importaría volver a vérmela, aunque sea algunas escenas, como para reírme y tal. Igual que la de Un gancho al corazón, ¿sabes? Son dos telenovelas que dices, con tal de reírme y echarme unas risas, me la volvería a ver en algún momento de mi vida. Literal. Creo que son de esas historias que merecen mucho la pena de poder volver a verlas. Y justo después de esa historia tuvimos El Dragón, ¿no? Esa serie ya más de época, grabada también en parte en Japón, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, parte no era de época como tal, era muy contemporánea. Lo que pasa que tenía como... A ver, tampoco vi muchísimos capítulos, creo que me vi como 10 o así. Llegó a Netflix también, se puede ver en Netflix a día de hoy. Y es una telenovela en la que también intentaba luchar un poco con su pasado, con su fuero interno. Una telenovela en la que protagonizó junto con la gran Renata Nozny, como he dicho antes, que también tenía una química espectacular con ella. Y la verdad que es una bueno, telenovela más, yo creo que no, es más casi serie que telenovela. Tenía tintes de telenovela. ¿Se emitió en Netflix, puede ser? Podría decirse, se ha emitido en Netflix, sigue en Netflix, la podemos ver en Netflix a día de hoy. Está producida por W Studios, junto con Televisa, ¿sabes? Como colaboración, y creada y escrita por Arturo Pérez Reverte, el gran escritor español. Eso hay que decirlo también, Javi. Y con 2 temporadas, si no me equivoco, que tuvo, ¿cierto? Pues sí, exacto, 82 capítulos. Y bueno, un joven que al final crece en Japón y que proviene de una familia de traficantes de drogas, pero que lo han mantenido fuera de todo ese universo, y se tiene que hacer cargo de un cartel, ¿sabes? Imagínate, ¿sabes? Hay como muchas situaciones violentas, es como una serie muy narcotráfico, se podría decir también, en la que está incluido el narcotráfico. Intenta ser una persona honorable, quiere transformar de alguna manera todo el dinero ilegal, lo quiere transformar en lícito, ¿sabes? Es así como el personaje va por ese derrotero. Y aquí aparece también tiene algunas escenas con Irina Baeva, que aquí hace como la antagonista, podría decirse. Tiene escenas también con
con el gran Roberto Mateos, con un elenco como Sofía Castro, también espectacular, dentro de esa propia red en la que él intenta, pues eso, de alguna manera volver a hacer las cosas de forma legal, ¿no? Al final. Y justo después de esta experiencia... Hay elenco español, Rubén Sanz también está en el elenco, que le entrevisté hace mucho tiempo, además. Alejandra Roblegil está también entre el elenco como actriz mexicana. Cynthia Clitbo también. Sí. La verdad es que a mí es muy buen elenco en esa historia. Es una buena historia, pero la verdad que a mí, tener de reconocer, me gustó lo que es el personaje. Pero lo que es la historia en sí no me llegó a atrapar lo suficiente como para vérmela entera, ¿sabes? No sé por qué motivo, a lo mejor ahora vuelvo a reconectar con la historia y me la termino. Es que nunca se sabe, ¿sabes? Está en Netflix, o sea, por poder se puede. Aquí no tengo problemas con los anuncios. Y bueno, justo después de esa volvió, que por cuarta vez, si no me equivoco, a protagonizar con Angelique Boyer en Vencer el pasado. Esta historia de la franquicia Vencer de Rocío Ocampo, en la que nos regaló pues también un personaje, también por así decirlo, doble, ¿no? Porque es un personaje que venía a vengarse con una personalidad inventada para poder infiltrarse y para poder vengarse de todo lo que le había pasado en el pasado y sobre todo de lo que le estaba pasando a su hermano, si no me equivoco. Totalmente. Además su hermano que está en silla de ruedas, ¿no? En verdad, es como una situación muy tensa. Parece que es un personaje muy lineal, pero como que esconde cosas de su pasado que hacen que sea un personaje que al final también cale hondo a los espectadores. Es verdad, aquí he de reconocer, a ver, aquí hablamos de una telenovela, pero más tirando a seriela, ¿no? Es más, las problemáticas sociales como que son las protagonistas y el amor como que pasa a un segundo plano más. Por lo menos es lo que yo siento en este tipo de producciones, porque si tú recuerdas, aquí en Vencer el pasado sí, tenían escenas Angelique Boyer y Sebastián Rulli, pero fueron muy escasas. Muy escasas. Sí, no tuvieron tantas como por ejemplo en otras telenovelas. Claro, o sea, fueron 5 contadas, por así decirlo. Pero bueno, la verdad que la historia trascendió más allá de eso, más allá del amor, trascendió a pues el tema de tener como conflictos cada personaje con su pasado y de alguna forma renacer entre las cenizas y decir, mi pasado no me va a vencer, ¿no? Como dice el título. Exacto. Y justo fue terminar de grabar ahí y tomar una versión tan exitosa como fue Los ricos también lloran, que fue una versión ya exitosa en su momento y aquí se volvió de nuevo a contar y volvió a ser exitosa. Junto a Claudia Martín, que la verdad es que para mí fue un personaje que me gustó mucho. La verdad, le tengo mucho aprecio a este personaje de esta telenovela del año 2022. No sé qué recuerdos tienes tú de esta telenovela, pero yo realmente la química que tenía con la protagonista fue lo que más me llamó la atención. Sí, yo creo que particularmente también, porque al final yo creo que Luis Alberto Salvatierra era un hombre así también como, pues eso, que era humilde como persona por el carácter, pero no tenía dinero, quiero decirte. Se podría comparar con otros de su trayectoria que ha hecho, ¿no? Que a lo mejor a nivel interpretativamente hablando no fue un gran reto, me refiero, interpretativo, pero a nivel quimicaza que tuvo con Claudia Martín, con la protagonista de la historia, sí, que lo fue, ¿no? Y al final lo hicieron muy bien. Yo creo que hicieron una versión muy buena de Esos ricos también lloran de los años 80, de Mariela del Barrio de Thalía y de todos los ricos también lloran que ha habido, porque ha habido un montonazo. Luego Cuidado con el ángel también es una versión, ¿verdad? Inclusive ahora, día de hoy, Javi, que algún día te lo propondré, sería bueno hacer un especial de Los ricos también lloran, porque ha llegado incluso ahora a Perú y todo. La telenovela ahora la están haciendo en Perú. Así que imagínate. Con Valentino Valiente. Eso, ¿cómo sabes del tema? Total. Así que la verdad que bueno, qué decir de Sebastián Rulli, es que no hace falta decir que es un gran actor súper versátil. Yo creo que por eso ha destacado tanto. Es verdad, Javi, lo que te quería yo preguntar es si tú crees, como otros espectadores de telenovelas, que a lo mejor está siendo demasiado explotado por Televisa. En cuanto que como que siempre o vemos a Sebastián Rulli o vemos a David Cepeda, Angelique Boyer,
como que siempre son como los mismos, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Y si en verdad sí te gusta ver a Sebastián Rulli tanto tiempo en la pequeña pantalla o crees que se puede un poco, ¿sabes? Como, no sé si desinflar en la palabra, pero... Bueno, no se va a desinflar ya. Si no se ha desinflado ya, no se va a desinflar eso seguro. Lo que sí veo que quizás está muy explotada es su relación con Angelique Boyer, porque hay muchos protagónicos a su espalda, y eso al final pues pasa factura. Que justamente después de eso, lo que te iba a decir, eso más allá de ti, está libre, pero donde volvió otra vez a trabajar con Angelique Boyer es en el extraño retorno de Diana Salazar. Otra vez con Angelique Boyer. Por eso lo que me refería que quizás esa figura es la que está siendo demasiado explotada, ¿no? Puede ser que sea la figura o no sé, yo creo que a lo mejor tendrían ambos que descansar un poquito también. No digo más de un año, pero 2 añitos o así. Porque es verdad que últimamente es a los que más se les ve, por un lado, que me encanta verlos, porque es que son súper versátiles y todo. Pero por otro lado es cierto que yo creo que si descansara un poquito más, tendríamos más ilusión luego de verles, como los cogeríamos con más ganas aún. No sé si me explico. Puede ser, sí. En ese aspecto. Luego, antes del extraño retorno de Diana Salazar hizo Más allá de ti, que... ¿Esta no la viste, Javi? Era una serie de Vips. No la llegaste a ver, ¿no? En pantalla. No, es una serie, yo creo que era un thriller, como que hablaba también así como de un suspenso criminal, sobrenatural, y también producida por Rocío Campo, además. La verdad, por eso quería destacarlo. Y la verdad que es una historia que yo, la verdad que la tengo ahí pendiente. La tengo como mi lista de historias por ver, que yo creo que esta sí que ha llegado a Vice España. Creo que sí, que ya nos ha llegado. Y ya el extraño retorno de Diana Salazar, hablando de esta, de 2024-2025, se estrenó hace unos pocos meses la segunda temporada. Es de las pocas, Javi, que es original de Vips, y de las pocas que sí que ha llegado a Vice España, básicamente al mismo unísono. ¿Sabes? De las pocas que sí. Y la verdad que me gusta la historia, me ha empezado a enganchar porque viene de una producción de hace muchos años, creo que de los años 80 o así, que se llamaba con el mismo título. Y de la misma manera, pero que era muchísimo más, no sé si pintoresca, pero muchísimo más, como más mágica, más extraña, por así decirlo. Y bueno, cuenta la historia de una chica que es el personaje interpretado por Angelique Boyer, una chica que tiene como ciertas visiones, podría decirse, y que cada vez que va a terapia con su psicólogo, que es el personaje de Arab Beke, pues como que revive el pasado, y es un pasado de hace ya siglos, como que ha tenido otra vida. Habla un poco de las otras vidas, ¿no? De la reencarnación, de de las vidas pasadas que tú has tenido y de cómo en la vida pasada, de las vidas pasadas a las presentes te puedes reencontrar con gente, ¿no? Y en este caso se reencuentra en la contemporaneidad, en la actualidad, con el amor de su vida, del siglo, no me acuerdo cuál era, si era el 15, el 16, por ahí más o menos, que era el personaje de Sebastián Rulli. Y es raro porque ambos tienen como cuando se conocen y demás, ambos tienen esos flashbacks raros, sobre todo ella cuando la hipnotiza el psicólogo, y tiene esos flashbacks raros sobre su vida pasada y va descubriendo y va hilando, ¿no? Cómo la vida pasada está conectada con la del presente. La verdad que sí, que es bastante como interesante, es muy diferente a todo lo que han hecho. Es verdad que los personajes, quitando eso, esa parte de la historia son, pues es como el mismo carácter que otros, de otras telenovelas, pero está muy bien, la verdad. Muy bien contada, o sea, me gusta la parte interesante y diferente que tiene la trama. Bueno, la verdad es que pinta bastante interesante, ya sabéis, si está en VIX España podéis verla. Y tú, Javi, hay que verla, está así, ¿eh? Está chula. Y de ahí pues llegamos al día de hoy, donde está protagonizando Mi rival, junto a Ela Belden, una telenovela que aún no ha llegado a México, se está estrenando solo en Estados Unidos y ya creo que está en VIX México para poderse ver, pero se espera que en un mes llegue a las pantallas mexicanas y se pueda ver ya en abierto. Que la verdad es una novela que ha levantado mucha expectación, está teniendo mucho éxito, bueno, y todo el mundo pues la verdad que tiene muchas ganas de que llegue. No sé si tú la has visto, si la vas a ver, si qué esperas de ella. Hombre, si ha llegado Univision a México,
pues igual que todas las demás, ¿no? De forma por ahí, por las páginas. Pero la verdad que esta, sinceramente, no la tengo en mi lista, pero sí que es verdad que me gusta mucho el hecho de que trabaje con Alejandra Barros, ¿no? También, que la pudimos entrevistar también en su día, ¿te acuerdas? En la época de la pandemia. Y lo que sé es que como que él está en medio de dos mujeres, que son madre e hija, ¿no? Bueno, es como creo que el personaje de Alejandra Barros es un antiguo amor del pasado y a su vez es la madre del personaje de la Belden, y como que él llega después de muchos años y se enamora de la hija, no sé, es como un triángulo amoroso ahí entre madre e hija. Sí, eso es. Eso es, la verdad. A ver, que pinta bastante bien, pero la verdad que la primera emisión fue además el 2 de marzo, o sea que es muy, muy reciente. Lleva prácticamente menos de un mes. Sí. En pantalla. Sí, llevo un mes y es lo que suele llegar hasta las estrellas, un par de meses. Pues a ver qué pasa. No sé, a lo mejor, oye, me la apunto en la lista para las nuevas próximamente y la podemos comentar aquí, ¿no? Desde tu canal. Pues estaría súper bien, tú sabes que siempre eres bienvenida. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este repaso a las telenovelas de Sebastián Rulli, así que muchísimas gracias, Patri, por haberme acompañado un día más. Muchísimas gracias a ti, Javi, por dejarme participar aquí. Y nada, amigos y seguidores de Javi ve Telenovelas, como siempre os digo, os animo que le deis muy buen like a este vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis al canal y nos vemos muy pronto en más vídeos relacionados con el mundo de las telenovelas. Hasta pronto, amigos.